Comunidad universitaria, una vez más, muy buenos días. De la manera más atenta les pedimos tomar asiento para dar paso a la presentación de la ponencia que ha preparado quien tiene un doctorado en psicología y salud por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy en día, ella es la jefa del laboratorio de epidemiología clínica. Además, mujer con el papel de investigadora en ciencias médicas de la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Es profesora de asignatura del posgrado de la Facultad de Medicina. Además, tutora del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas de la Facultad de Psicología y de la especialidad en psiquiatría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 del CONACYT. Entre otros, fue acreedora del Premio Nacional de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de humanidades. Estrella de la Sociedad Mexicana de Psicología por sus contribuciones científicas en el campo de la salud mental en territorio nacional. Recibió el premio de la Fundación Dr. Manuel Camelo por su trayectoria en investigación, además de ser socio honorario de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Cuenta con más de 250 presentaciones en congresos, reuniones de carácter nacional e internacional. En su haber hay al menos 200 artículos científicos y más de 40 capítulos de libro. Su trabajo académico tiene hoy en día al menos 3.000 citas bibliográficas en el mundo de la Internet. Señoras y señores, con ustedes, alumnos de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, para presentarnos su ponencia magistral, las especialidades médicas y el suicidio, mitos y realidades que inserta, y saludamos, recibimos a la doctora Ana Berzal Orellana. A todos, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, pues primero quisiera agradecer al comité organizador, gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco la considero como mi segunda casa, ya que aquí tengo una gran familia, que es el doctor Tobilla, del cual he aprendido mucho, es un gran ejemplo a seguir y tengo la fortuna de ser su amiga y colaboradora. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en el día de hoy. Para nadie es indiferente la palabra suicidio. No obstante, día con día vemos cómo en las noticias se llega a normalizar, así como se ha ido normalizando la violencia en nuestro país. Y es así como el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que pasa en las especialidades médicas y el suicidio, cuáles son los mitos y cuáles son las realidades. Desafortunadamente, creo que hablaré muy poco acerca de los mitos y nos vamos a enfocar más en las realidades de nuestro país, de nuestros residentes médicos, qué es lo que está ocurriendo. Se supone que el médico es el encargado de proveer de salud a otras personas, a partir de sus conocimientos, a partir de su humanidad y a partir de las medidas de cuidado que pueda proporcionar a otro ser humano. En un mundo ideal, ¿quién es el médico? Se supone que el médico es aquel que disfruta de una salud plena. No se enferma, no tiene problemas de salud, siempre va a estar sano, libre de enfermedades y vive una larga vida. Se supone que los médicos son el ejemplo que tiene la sociedad de salud y bienestar, y los médicos son este ejemplo a seguir de lo que es la serenidad y el disfrute pleno de la vida. Nada más alejado de la realidad. Si nosotros
seguimos concibiendo a los médicos a partir de estas ideas, estamos quitándole la humanidad a cada uno de los médicos de nuestro país. Porque no podemos olvidar que antes de ser médicos son seres humanos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país en cuanto a los servicios de salud? Estos son algunos de los últimos datos que están reportados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Humano. ¿Y cuáles son los ideales que se están esperando de acuerdo a esta organización? ¿Cuáles son los valores altos y los valores que están por debajo de este ideal? Como pueden ver, el número de médicos se encuentra muy por debajo de lo que se espera en esta organización. Tenemos como más o menos 2.5 médicos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a enfermeras, el número es muchísimo menor. Y México se encuentra dentro de los países que tienen una menor capacidad de camas hospitalarias. Desde que nosotros empezamos a ver estos datos, quiero que se imaginen a todo el personal de salud, el estrés que empiezan a vivir cuando estamos hablando de estos datos y cuántos médicos hay, cuántas enfermeras y cuántas camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. En el 2022, fueron los últimos datos que se presentaron, se estimó que en México había aproximadamente 126 millones de personas. Y en cuanto a especialistas certificados, se recomienda que haya 230 especialistas por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la proporción actual de nuestro país? 107. Tenemos un déficit de 155.000 médicos especialistas para cubrir las necesidades de salud de nuestra población. ¿Y qué es lo que podemos empezar a ver a partir de estos datos? La sobrecarga de actividades, y además el médico vive durante su formación y durante el ejercicio de su profesión con diferentes adversidades muy particulares. Uno, las relaciones conflictivas. Esto es en todos los trabajos, En todos los trabajos hay relaciones conflictivas, pero aquí está involucrada la salud de uno o miles de seres humanos. Entonces, el mismo estrés suele conllevar a que haya un mayor conflicto. Hay muchísimos cambios organizacionales. Casi cada semana hay un cambio. Casi cada semana se tienen que hacer modificaciones administrativas, modificaciones operativas, para que los lugares de trabajo puedan seguir funcionando y se pueda seguir brindando la salud o la atención a la salud que requiere nuestra población. Además, y esto es para todos ustedes, vivimos en un sistema educativo que refuerza este tipo de conductas. Estas conductas en donde los médicos y todos aquellos dedicados a ciencias de la salud tienen que poner el bienestar del otro sobre sí mismos. Y también tenemos una sociedad que hace muchos años, pero muchos años, idolatraban al médico. Pero actualmente estamos viendo que hay grandes cambios en esta percepción. Muchos todavía lo idolatran al médico, lo idolatran como una persona sabia, llena de salud. Pero también estamos viendo cómo son atacados, cómo son violentados. Estos son solo algunos ejemplos que ustedes pueden encontrar en las redes. Recuerden de la pandemia. ¿Cuántas enfermeras, cuántos psicólogos, cuántos médicos no fueron atacados? Algunos les prendieron fuego, otros fueron asesinados, a otros los sacaron de sus casas por temor a que el médico fuera a contagiar a otra persona. Pero esto no es solo de México. Hace menos de un mes, una residente en India fue asesinada. La razón, ella estaba haciendo su trabajo, estaba dentro de las instalaciones hospitalarias y fue atacada, fue ultrajada y fue asesinada. Y esto es algo común en México.
no solo en la pandemia. Hemos encontrado muchísima violencia hacia los médicos, mucha violencia hacia los estudiantes. Y todo eso es una característica que desafortunadamente se ha vuelto algo muy particular de los profesionales de la salud, que son atacados por la población. Entonces, ya tenemos la dificultad de la formación, aparte tenemos esta presión social, este desprecio social que se ha ido presentando poco a poco. Muchos de aquí están estudiando medicina. Felicidades, bravo. Ustedes van a formar parte de este gran futuro de profesionales que los necesitamos. A los psicólogos, a los enfermeros, trabajadores sociales, gracias. Más o menos esta es la matrícula total de estudiantes que hay en la carrera de medicina y de especialidades médicas en el país. Si se fijan, son pocos. Para más de 120 millones de personas, son muy pocos. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de la salud en los médicos de especialidades médicas, en estos residentes? En 1990, cuando muchos de ustedes todavía no nacían, este no era un tema como muy relevante para la ciencia, no se hablaba de la salud. En los médicos, en los estudiantes, en las enfermeras, no se hablaba de eso. Pero poco a poco se fue viendo en las diferentes sociedades en todo el mundo que había un problema creciente de salud. Y fue así, como con el paso del tiempo, el número de publicaciones científicas que hablan del tema se fue incrementando. Aún así, son pocas las investigaciones que se han realizado. Son muy pocas porque sigue siendo un tema tabú. ¿Cómo vamos a hablar de la salud mental de los residentes de especialidades médicas si se supone que ellos tienen una salud perfecta? ¿Cómo yo voy a ir a atenderme con un profesional de la salud que tiene depresión? Y todo esto es estigma. ¿Hablamos de una población vulnerable? Sí. Los residentes de especialidades médicas son una población altamente vulnerable. En todo el mundo se ha observado que esta población tiene mayores problemas de salud mental. Incluso podemos ver cómo no hay un equilibrio entre las demandas académicas y laborales y la vida personal. Casi se les prohíbe tener una vida personal. Muchos abandonan sus hogares para poderse ir a estudiar. Y esto implica abandonar todas sus redes de apoyo y se encuentran solos en este nuevo mundo de la pandemia. Sabemos que el ambiente puede ser muy tóxico en los hospitales, en las instituciones educativas. No me dejarán mentir de la burocracia. Todos hemos vivido la burocracia, los papeles, las notas, todo lo que se tiene que reportar, más aparte los estudios. También la mentoría muchas veces no se da tal como nos gustaría. Hay muchos mentores que enseñan poco a sus alumnos o que únicamente los utilizan para sacar el trabajo. Y esto crea relaciones disfuncionales, incluso donde hay muchas agresiones, donde está la enseñanza por agresión, que vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces todo esto provoca un gran desbalance en los residentes, y es un desbalance que es mucho mayor en el caso de las mujeres. ¿Qué es lo que se ha propuesto? En general, en todo el mundo se ha propuesto que se creen programas de atención a la salud, tanto para residentes como para estudiantes de medicina. Se promueven las conductas de autocuidado. También se les enseña a que reconozcan cuando están teniendo un problema de salud mental o cuando hay una señal de alarma. Y hasta cierto punto se está buscando promover entornos y actividades laborales que promuevan la salud. Todo esto está excelente, con excepción del último punto, todo se le está dejando a la persona. Tú tienes que reconocer, tú tienes que ir a buscar ayuda, tú tienes que buscar cuidarte. Eso no pasa.
No pasa porque también nosotros podemos tener mucha negación hacia nuestros problemas de salud mental, de salud física, por la misma cultura que nos ha enseñado o ha buscado enseñarnos a que nosotros siempre debemos estar bien para poder atender al otro. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Al sufrimiento de enfermedades mentales, enfermedades físicas, que no solo se dan por edad, ni tampoco se dan solo por herencia, y al suicidio. Por eso estamos hablando de una población de riesgo que tiene características muy particulares. El suicidio en México, híjole, de médicos, en realidad, uno podría decir que son muy pocos, pero estamos hablando de que en el mundo aproximadamente de 28 a 40 médicos se suicidan, y que este riesgo es mucho mayor en mujeres en cuanto a intento suicida, pero en cuanto a suicidio consumado es mucho mayor en hombres. Y esto es en todo el mundo. En todo el mundo los médicos, los profesionales de la salud, se suicidan, mueren por suicidio, mucho más que la población general. Podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos, que existen algunas especialidades muy particulares en donde hay una mayor prevalencia de suicidios en médicos. En este caso, aquellos que hacen especialidad en patología, cirugía, oncología, enfermedades infecciosas y medicina de urgencias. ¿Por qué? No se sabe, pero en Estados Unidos esto es lo que se reporta. Y llama mucho la atención que un poquito más abajo pueden ver a los psiquiatras. Los psiquiatras que, de acuerdo a la percepción de la población general, deben de tener una salud mental perfecta. Y ahí también tenemos los psicólogos, ¿ok? Que no tenemos una salud mental perfecta. ¿Qué pasa en otros países? También estamos viendo que es mucho mayor. Ya vimos en Estados Unidos el 10% de los médicos residentes pueden llegar a tener ideación suicida. Es la segunda causa de muerte en el caso de los residentes de especialidades. Es muy similar en China y un poquito más bajo en India, pero estamos viendo que es mayor que la población general. Y bueno, ¿qué pasa en México? ¿Qué es lo que pasa con nuestros residentes? Sabemos que el mayor indicador, el principal indicador del suicidio es el intento suicida previo. Pero antes de eso, el principal indicador es la ideación suicida. Y fue así que decidimos hacer este estudio. Quisimos ver cuál era la prevalencia de la ideación suicida en los residentes de especialidades médicas en nuestro país. Y tomamos aquellas especialidades que tuvieron la menor y la mayor prevalencia de ideación suicida. Evaluamos datos demográficos, algunas características y adversidades propias de la formación y su percepción de salud. ¿Con qué objetivo? Identificar si las características que estaban asociadas a la ideación suicida eran similares a las de la población general o había algunas particularidades de la formación de residencia que conferían un mayor riesgo para esta ideación. Hicimos una encuesta en línea donde evaluamos los datos demográficos, evaluamos algunas características de la especialidad, cuál es la especialidad base, en qué año se encontraban y cuál es el máximo de horas que han trabajado sin contar las guardias. Porque también sabemos que hay explotación laboral. También evaluamos agresiones. ¿Quién te ha agredido? ¿Ha sido agredido por pacientes, por familiares, por colegas? Evaluamos también si habían tenido pacientes que habían muerto por suicidio o si habían formado parte del equipo de un paciente que haya fallecido o si tuvieron pacientes con ideación suicida grave. Y algo importante, la percepción de discriminación.
¿Qué tanto ellos se percibían discriminados por la especialidad en la que se encontraban? Les cuento, he tenido algunos compañeros psiquiatras que sus padres, en el momento en que ellos les dijeron, voy a estudiar psiquiatría, les dejaron de hablar, porque los papás querían que fueran cirujanos. No olvidemos que la psiquiatría y la medicina familiar son las especialidades más discriminadas en el gremio médico. ¿No me lo creen? Busquen en internet todos los memes que hay sobre estas dos especialidades. Además, evaluamos su percepción de salud, el distrés relacionado con su formación, si habían tenido antecedentes de un episodio depresivo y si su sueño era reparador. Creo que aquí todos los estudiantes de medicina me van a decir que nadie tiene el sueño reparador en medicina, que nadie puede dormir bien, y esto muchas veces es producto de las guardias. Para nuestra sorpresa, originalmente teníamos contemplado una muestra de 2,000 sujetos. Más de 12,000 residentes contestaron esta encuesta. 12,000 residentes de todo el país, aproximadamente más del 50% de los residentes que se encuentran haciendo una especialidad. De aquí tuvimos que eliminar a 11 especialidades porque había menos de 100 médicos que estaban en esta especialidad, por ejemplo, genética. Entonces no podíamos hacer un contraste válido, tuvimos que excluir a 557. Y nos quedamos con 31 especialidades, quirúrgicas y no quirúrgicas, un poco de todo. Una vez que sacamos la prevalencia o el porcentaje de ideación suicida que reportaban, tomamos las 4 especialidades con mayor ideación suicida y aquellas con menor ideación suicida. ¿Y qué es lo que vimos? Que las que tuvieron menor ideación suicida fueron gastroenterología, medicina de rehabilitación, cardiología y reumatología. Y aquellas con un porcentaje mucho más alto de ideación suicida, pediatría, hematología, medicina familiar y psiquiatría fue la que tuvo la mayor ideación suicida. Más del 10% de los residentes reportaron tener ideación suicida psiquiátrica. Vamos a hablar muy poco acerca de numeritos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la ideación suicida fue mucho mayor en las mujeres. Las mujeres son las que tuvieron una mayor prevalencia de ideación suicida, tal y como se reporta en la literatura. Las mujeres tienen mayor ideación suicida, pero la muerte por suicidio consumado es mayor en hombres. Por otro lado, son más los hombres, bueno, y son más aquellas personas que tienen pareja y que tienen una baja ideación suicida. Es decir, el factor que protege de tener una red de apoyo que muchas veces es nada más la pareja. Aquellos también que tuvieron una menor ideación suicida tuvieron una mejor percepción de salud, contrario a aquellos que tienen mayor ideación suicida, tienen mayor estrés, reportan con mayor frecuencia el antecedente de depresión, con mayor frecuencia el sueño no reparador y una mayor discriminación. Fíjense cómo aquí ya estamos viendo algunas características que son particulares de esta población: la discriminación, el sueño, el distrés por la especialidad. Encontramos una diferencia también, aquellos que estaban en el segundo o en el tercer año de su especialidad fueron los que reportaron mayor ideación suicida. Aquí lo que pensamos es que el primer año es como de confusión total. Y ya después vienen más exigencias, y es ahí cuando muchas veces se sienten ya saturados. Puede comenzar una depresión y de ahí la ideación suicida. También, algo que es muy grave y quiero que vean en estos dos grupos: el mayor número de horas trabajadas sin contar las guardias fueron 18 o 19 horas, que están
O sea, ¿qué están haciendo a nuestros residentes? 19 horas, no que sea un horario continuo, pero si no estás de guardia, no tienes por qué trabajar 18 o 19 horas. ¿Guardias de castigo? ¿Les suena familiar? Y en cuanto a elecciones, también los datos fueron impactantes. Mucha gente considera que es normal que los residentes o los médicos o los profesionales de la salud sean atacados por pacientes. No, esto no es algo normal, no es algo a lo que se tengan que acostumbrar. Vemos cómo las agresiones verbales, las agresiones de pacientes, de familiares y de colegas es mucho mayor en aquellos que tienen una mayor ideación suicida. Puede sonar bajito este 18% que fueron atacados por colegas, pero se imagina que un residente de mayor jerarquía, o un adscrito, o un tutor, esta persona que te debe proteger, que te debe orientar, que te debe guiar en tu formación, sea la persona que te ataque, que te humille, que te diga que no vales nada, cuando para ti esa persona es un ejemplo a seguir. Estas son situaciones que no podemos ya más callarlas, y más adelante hablaremos de esto. También vemos que el tener pacientes con ideación suicida o pacientes que hayan muerto por suicidio también tienen un impacto. También les dicen que es normal que los pacientes se suiciden, que los pacientes mueran. Sí, sabemos que la muerte es algo inherente a la formación de los médicos. En muchas residencias, en muchas especialidades, es algo inherente. Pero no por eso se va a quitar la cuestión humana de la pérdida de una vida. Sabemos que no podemos ser empáticos frente a cada situación adversa, pero tampoco pueden pedir una frialdad absoluta, y más cuando has tenido un contacto con el ser humano. Un ser humano que muere, y que incluso en la literatura internacional se ha considerado como eventos traumáticos. La muerte de cualquier paciente que esté bajo tu cuidado, aunque sea residente, formas parte de ese equipo. Otro evento que se considera traumático en la formación de nuestros residentes. ¿Qué vimos? Que los residentes que tienen mayor ideación suicida son en su mayoría mujeres, sin pareja, que tienen una menor percepción de salud, mayor estrés, el antecedente de depresión, sueño no reparador, están en el segundo o tercer año de la especialidad, trabajan más tiempo, también esto no lo dije, perciben como muy baja su compensación económica para todo lo que hacen. Son agredidos con mayor frecuencia por parte de pacientes, familiares y colegas. Tuvieron pacientes con ideación suicida, pacientes que murieron por suicidio y pacientes que murieron bajo su cuidado. Todos estos factores los metimos a un análisis muy específico para ver cuáles son los que confieren un mayor riesgo o no. Del lado izquierdo están todas estas variables, y del lado derecho son aquellas que estuvieron asociadas con la ideación suicida. Como pueden ver, se los marqué en súper rojo. Un episodio depresivo previo incrementa el riesgo 35 veces más de tener ideación suicida. 35 veces más. Es importante que hablemos de la depresión. Es importante que hablemos no solo de la atención, sino de cómo esto lo está viviendo cada uno como ser humano, nuestros residentes, nuestros profesionales de la salud. Y el segundo factor, que incrementa 2 veces más el riesgo de agresión por parte de colegas. Una vez más, repito, no podemos seguir callando esto. Y de ahí vemos otros factores que estuvieron asociados, que fueron la agresión por parte de familiares, pacientes que murieron por suicidio, porque no olvidemos
los médicos son infalibles y luchan contra la muerte. Que un paciente muera o que un paciente se suicide muchas veces se ve como un fracaso del médico, y eso no es así. Volvemos a esta misma cultura que se ha ido comentando durante muchos años y que tenemos que empezar a modificar. Existen, yo supongo que algunos ya los conocen, los principios bioéticos del trato hacia los pacientes, que es el beneficio, el no hacer daño, la autonomía del paciente y la justicia. Pero hay uno más que agregaron estos autores, que es el autocuidado, que es dar tiempo y atención a nuestro bienestar como profesionales de la salud. Y está muy bien, pero quiero que vean la definición. Prevenir que nuestro malestar y situaciones personales afecten nuestra capacidad para aplicar los otros principios a los pacientes. Entonces, ¿es tiempo y bienestar para nosotros o tiempo y bienestar para que nosotros como un medio podamos atender bien a los pacientes? De una forma muy sutil también está olvidando o está dejando de forma secundaria el bienestar personal. Entonces, no podemos dejarnos llevar nada más por esta cuestión bioética, porque nuevamente nos está impulsando a estar bien para el otro. Y si vemos este porcentaje, es la prevalencia de la ideación suicida en los residentes de especialidades médicas en México, que es el 5.1 en promedio, contra el 2.3% de la población general. Y este 2.3% sería mucho menor si excluimos a aquellas personas que están entre los 18 y los 25 años, que están apenas estudiando medicina, o aquellos en los que se espera que ya hayan terminado la especialidad. Entonces sería mucho mayor esta diferencia. Se movió un poquito en oncología. ¿Qué estamos viendo? Que en México tenemos 4 especialidades. Las principales especialidades donde se presenta la ideación suicida es la pediatría, la hematología, la medicina familiar y la psiquiatría. En estricta teoría, los psiquiatras son los únicos que atienden pacientes con conductas suicidas. Son aquellos que brindan el tratamiento de las comorbilidades, etc. Pero también los pediatras, los médicos familiares y además los psiquiatras ven pacientes que mueren por suicidio. ¿Qué es lo que está marcando la diferencia? Uno, las agresiones. Las agresiones por parte de pacientes y familiares se está convirtiendo en una normalidad que no podemos dejar que continúe y no podemos normalizar. Las agresiones son una fuente de estrés porque se corre riesgo, nuestra integridad física y nuestra integridad mental corre riesgo. No sabemos si un paciente que está agitado trae un arma o si cuando salimos del trabajo podemos ser atacados, ya sea por los pacientes o por los familiares. La pregunta es, ¿esto es el reflejo de una sociedad que está exigiendo de más a los residentes de especialidades médicas o es el reflejo de las carencias y dificultades en el sistema de salud? Desafortunadamente, y esto también no es algo nuevo, la gente a veces tiene que esperar meses para una cita médica. O a veces no hay el medicamento, no tienen los recursos para adquirir este medicamento. Y esta situación de estrés para la familia puede reflejarse en esta agresión hacia los médicos. Y es algo que debemos estudiar en el futuro para saber hacia dónde nos debemos dirigir. El hecho de que no haya un equilibrio entre la vida personal y la residencia. La residencia todavía no queda muy claro. ¿Son estudiantes o son trabajadores? Y entonces están a veces 10 horas en un hospital
y aparte toman las clases, y aparte tienen que hacer sus tareas, hacer sus presentaciones, hacer guardias del paciente. Es importante que hagamos una identificación temprana. Una identificación temprana que ciertamente empieza desde la carrera de medicina. Pero yo les pregunto, y aquí no quiero que me hablen como profesionales de la salud, como futuros médicos ni como futuras enfermeras y psicólogos, ¿con quién se atenderían? ¿Con un médico que tiene depresión o el que no está deprimido? No voy a pedir que levante la mano. Pero si esta persona se está atendiendo, si no hay una disfunción, ¿por qué no atendernos con una persona que tiene depresión? Eso no tiene nada que ver con sus habilidades y sus capacidades. Únicamente si hay una interferencia, entonces recomendamos que vaya a atención, pero si no, no. Pero está toda esta cultura del silencio, toda esta cultura de los rumores de pasillo, donde muchos de nuestros compañeros ya no los llamamos por su nombre, sino el bipolar, el suicida, la anoréxica. Y ahí todo lo que nos han enseñado sobre el estigma se va a la basura porque pesa mucho más todo lo que nos ha inculcado la sociedad y los medios de comunicación en cuanto a la salud mental. También es importante que destaquemos estas 4 especialidades que tienen la menor ideación suicida, 3 de ellas, primero tienen que pasar por 2 años de medicina interna antes de entrar de lleno a esta especialidad. Es posible que en estos 2 años de medicina interna muchos de ellos ya no continúen, aquellos que a lo mejor presentan una mayor ideación suicida, y también ven aspectos muy particulares del ser humano, el sistema gástrico, el corazón y reumatología, un montón de cosas. Pero el pediatra no pasa por medicina interna, ni tampoco medicina familiar, ni tampoco psiquiatría. Entran de lleno. Y ellos no ven un sistema, no ven un órgano. Ellos ven la integridad del ser humano. Y eso es mucho más difícil. Es mucho más difícil ver todo el sufrimiento del ser humano, el sufrimiento del niño, cómo impacta a todo un círculo familiar de enfermedad. Se brinda atención integral. Y eso también cambia mucho la perspectiva de atención y la vivencia que tienen los residentes y los médicos cuando están viendo a un paciente. Y este enorme elefante blanco que cada vez sale más a la luz. Tenemos que cambiar la cultura de enseñanza que se está dando en nuestra sociedad. No es exclusiva de México, se da en todo el mundo. Pero tenemos que terminar con la educación por humillación, la educación por jerarquías. Que yo soy tu R2 y tú, como médico interno de pregrado, vas a hacer todo mi trabajo. Tenemos que mejorar las mentorías. Las mentorías no son a partir de gritos. La mentoría es como tal compartir la experiencia, compartir el conocimiento. Y tenemos que definir claramente los roles. No podemos dejarle, por ejemplo, a un médico interno de pregrado la guardia. Y en muchos hospitales los residentes hacen eso. No se vale. Esa no es la forma de enseñar. No podemos decir, en mi época así aprendí. No. En mi época también fui aprendida de esa forma. Tenemos que empezar a hablar de una educación con seguridad psicológica. ¿A qué se refiere esto? Que si se comete un error, ese error se discute, se ven opciones, se ven las diferentes cosas que se iban a hacer. Ninguno de nosotros nació sabiendo medicina, ni psicología, ni enfermería. Y vamos a aprender por ensayo y error, y vamos a tener errores. Pero para eso están las personas que tienen mayor experiencia, para enseñarnos, para que nosotros tengamos esa confianza de acercarnos.
y solicitar esta ayuda y esta rectificación de los errores. Pero si yo me acerco y me van a humillar, ¿para qué me acerco? Y si me dicen que yo no sirvo para esto y es el sueño de mi vida, ¿ustedes qué creen que va a pasar? La persona puede empezar con la fantasía de muerte: no sirvo para esto. Y si es el sueño de mi vida, lo mejor es que me olvide. Finalmente, el Instituto Nacional de Psiquiatría del lado derecho proporciona atención por telemedicina a todos los profesionales de la salud que lo requieran. Es atención de forma anónima para estudiantes, para médicos, enfermeras, trabajadores sociales. Quien sea puede contactar al Instituto Nacional de Psiquiatría para su programa de atención al personal de salud. Y también el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Salvador Subirán, tiene un programa específico para residentes de especialidades médicas, es el que ven del lado izquierdo. Por si alguno de ustedes requiere atención o si quieren saber cómo poder ayudar a algún compañero para que busque atención, estos son los lugares adecuados. No puedo dejar de dar las gracias al equipo de trabajo, doctor Torilla, gracias. Y para cada uno de ustedes, gracias por estar aquí. Por favor, estudiantes de medicina, no olviden que son humanos. Estudiantes de psicología, estudiantes de ciencias de la salud, ustedes son seres humanos. Ustedes también son vulnerables a enfermedades, a problemas de salud mental. Dense la oportunidad de recibir apoyo. Olvídense del estigma, eso no nos sirve. Sean buenos con ustedes, sean comprensivos. Estudien, edúquense, pero cuidémonos y cuidémonos como profesionales de la salud. Muchas gracias. Bueno, qué impresionante plática, de verdad, estábamos seguros de que esto iba a ser algo increíble, aprendimos muchísimo. Si alguien tiene una pregunta, abrimos el espacio para una pregunta. Calado como el profesor. Sí, por favor, nos puedes decir en voz alta. Construyendo mejores entornos laborales, ¿no? Hasta este punto que se ha operado en materia de, pues, al interior de los hospitales en la realidad, ¿verdad? Muchas gracias por tu pregunta. Al interior de los hospitales cada vez se integran más los programas de salud mental, pero existen muchos problemas. Por ejemplo, yo no iría a mi lugar de trabajo a atenderme, porque conozco a la gente. Lo que se busca ahorita es promover todos estos programas y a lo mejor que las personas vayan a otras sedes para recibir atención. Sin embargo, esto no es suficiente porque, como les comentaba, es dejarle la responsabilidad a la persona que está sufriendo, a la persona que a lo mejor está deprimida o que tiene ideación suicida. Lo que les puedo decir es que tal vez ahorita no se puedan hacer cambios estructurales a nivel de educación o a nivel de trato que se les da en los hospitales a los residentes. Lo que sí les puedo decir es que algunos de ustedes, o varios de ustedes, van a estar en posiciones de poder tarde o temprano en algún hospital, en alguna institución educativa. Y todo lo que se ha logrado hacer hasta ahora, fomenten, pero también fomenten que haya un cambio de educación.
que se acabe el maltrato, que se acaben las agresiones. Aquí no hablamos de generaciones de cristal, hablamos de auténticas agresiones que conllevan a la conducta suicida. Entonces, el futuro está en sus manos y ustedes pueden ayudar a que esto cambie. Los que están en primer año, cuando pasen al segundo, no maltraten a los de primero. Y cuando ya hacen los top, no maltraten a los de abajo. Acérquense, denles, compartan su conocimiento. Y si a ustedes los maltrataron, no lo repitan. No repitan ese patrón, aprendan de eso no lo voy a volver a hacer. Esa es la respuesta que te puedo dar. Yo sufrí bastante maltrato laboral hace muchos años y me prometí no volver a hacerlo. Y actualmente te puedo decir que mi oficina es un lugar de secrecía, donde varios residentes van a ver. Y lo que se habla ahí, se queda ahí, porque es un lugar seguro. Muy buenas y felicidades a la división académica de Montaño. Todos aceptamos que los planes de estudios, en particular de las carreras de ciencia de la salud, son estresantes. ¿Hay alguna propuesta de cambio de los planes de estudio? Gracias. Creo que en realidad los planes de estudio sabemos que para todas las ciencias de la salud son muy pesados, son muy estresantes, son muy demandantes. No podemos olvidar que son los profesionales que van a estar a cargo de la salud de otros. Entonces, tal vez no es necesario que haya un cambio en la currícula. La currícula se tiene que actualizar, sí, pero lo que se tiene que cambiar es el método de enseñanza. Eso es lo que se tiene que cambiar. Por ejemplo, hasta ahorita no ha salido un programa, por ejemplo, de medicina, que te enseñe sobre tanatología y dar malas noticias. Van y que el psiquiatra le diga. Entonces, hay que actualizar, pero lo que hay que cambiar es el método de enseñanza. Y eso ya depende de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Pues muy bien, queremos nuevamente agradecer a la doctora Ana Casano Orellana por la ponencia iniciatada el día de hoy, y quiero en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica Multidisciplinaria Comalcalco, hacerle entrega de esta constancia como participante con la ponencia de las especialidades médicas y el sigilo, mitos y verdades, realizado en el marco del Día Mundial para la prevención del suicidio en el Centro de Vinculación y Enseñanza CIVE de la UJAR el 10 de septiembre de 2024. Firma por un servidor como director de la división, y para nosotros como división académica, como universidad, ha sido un verdadero placer, doctora Ana Casano, tenerla aquí como parte del grupo de conferencistas. Agradecerles a quienes han estado pendientes a través de las redes sociales, de aquí de manera física, a los profesores también, a los funcionarios de la universidad, de las distintas dependencias que nos acompañan, y sobre todo decirles que este es un esfuerzo que viene realizando el grupo de investigación y el grupo de trabajo del doctor Carlos Alfonso Tobías Zárate, con la doctora Isela Juárez, que aquí está con nosotros, y con todo su equipo, con la doctora Ana Lidia, también decirles que pues, no es otra intención más que concientizar a los estudiantes de lo que pasa en el tema de la prevención del suicidio, cómo tratarlo, cómo abordarlo, y seguramente seguiremos en ese esfuerzo, doctor, seguiremos trabajando, cuenta conmigo para hacerlo, para seguir fortaleciendo este tipo de actividades. Doctora Ana Casano, muchas felicidades y muchas gracias. Un pequeño obsequio, ¿no? Muchas felicidades.